Ya, hola, bienvenidos a el auxiliar 19, que es sobre modos normales o modos propios, igual le pueden decir. Esta materia, o sea, quiero partir un poco hablando de esta materia porque es bastante interesante y bastante importante, porque los modos propios que vamos a calcular ahora durante el auxiliar constituyen una base, ¿ya? De la misma manera que ustedes pueden utilizar, por así decirlo, o, por ejemplo, una base cartesiana para describir cualquier posición que tengan en el espacio, los modos propios también van a ser una base, pero en este caso no va a ser una base para describir una posición, sino que va a ser una base para describir las oscilaciones o los movimientos que va a tener este sistema, ¿ya? Eso creo que no se ve en este curso específicamente cómo escribir el movimiento en esta base, pero sí lo que nosotros vamos a hacer es llegar a la base y la base en sí, es decir, cada modo propio de oscilación que calculemos, le vamos a poder dar un cierto significado, ¿ya? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda antes de empezar? Pongo a grabar, compartir pantalla, ¿no? Entonces, vamos a empezar. O sea, compartir pantalla, si es que esto funciona. A ver, ya. Después de esta pausa técnica, ahora sí. El auxiliar son dos problemas. Uno es de la molécula de CO2. A mí me gusta harto este problema porque, bueno, porque tiene como un contexto más físico. Y el otro es de un aro de partículas. Traté de elegir estos dos problemas también porque son bastante completos con respecto a la materia que se ve. Entonces, partamos. Molécula de CO2. Tenemos que se puede modelar una molécula de CO2 como una masa M, es decir, un átomo de carbono, eso sería la masa M, unida a dos partículas de masa M pequeña, que serían los átomos de oxígeno. A través de resortes, que en este caso vamos a considerar que el largo natural es nulo, ¿ya? Más por simplicidad, y una constante elástica K. Entonces, lo primero, siempre cuando vayamos a resolver estos problemas de modos propios, es encontrar la ecuación de movimiento para los átomos. Ya. Como ya sabemos la herramienta o lo útil que es la herramienta del Lagrangiano, lo que vamos a hacer es utilizar esta para calcular los modos propios, ¿ok? Entonces, ah, vamos a calcular primero el Lagrangiano, que como ya vimos en el auxiliar 17, es T menos 1, ¿ok? Donde T es la energía eh, cinética, y U es la energía potencial. De acuerdo. Entonces, primero, primero que todo, tenemos que ponernos en algún sistema que nos sirva para describir dónde están nuestras masas, ¿cierto? En este caso, yo voy a instalar mi sistema acá en medio, ¿ok? Es decir, acá. Aquí va a estar mi cero y para allá va a estar X positivo y para allá va a estar X negativo. ¿Ya? Menos X y X más X. Entonces, en este sistema, yo voy a decir que mi posición de esta partícula
se va a llamar x1, mi posición de esta partícula se va a llamar xm, y mi posición de esta partícula se va a llamar x2. ¿Ya? Estas van a ser las coordenadas, que si se dan cuenta van a ser estos 3 grados de libertad, porque vamos a tomar como que esto solo se puede mover en una dimensión que va a tener mi sistema. La posición de ambas masas pequeñas y la posición de la masa grande. Ok, entonces de esta manera yo al tiro sé, no tengo más expresiones ni restricciones, que x1, la velocidad, por ejemplo, al cuadrado de x1, le voy a poner la velocidad 1, va a ser x1 punto. La velocidad 2 al cuadrado, todo pueden poner como módulo, va a ser x2 puntos, ¿cierto? Porque en verdad no tengo otra manera de expresarla por ahora. Y la velocidad m cuadrado, módulo, va a ser x m punto, ¿cierto? Hasta ahora, todo esto al cuadrado, obviamente. Todo esto por ahora, normal. Entonces, ahora que tenemos nuestras velocidades al tiro, puedo escribir mi energía cinética. P es un medio m x1 punto cuadrado más x2 punto cuadrado más un medio m xm punto cuadrado. Bien. Y ahora viene la parte de la energía potencial. ¿Ok? La energía potencial, vamos a tener dos potenciales. ¿Por qué? Porque los potenciales son por resorte. ¿Ya? Entonces, el potencial 1, le voy a poner a este, por ejemplo, U1, y a este U2. El potencial 1 va a ser un medio K por cuánto está estirado este resorte, ¿cierto? Estirado o comprimido. ¿Cómo yo voy a saber cuánto está estirado o comprimido? Bueno, tengo que saber cuál es la distancia que hay entre xm y x1. Como esto es al cuadrado, yo puedo poner simplemente xm menos x1 al cuadrado. ¿Ya? Esta va a ser mi distancia. ¿Todo bien con esto? Ya. Y de la misma manera, mi U2 va a ser un medio K x2 menos xm al cuadrado. Como se pueden fijar, como esto es distancia, ¿ya? Y está al cuadrado, en verdad da lo mismo si es que yo pongo x1 menos xm. Y ahí también está parte de la gracia de utilizar lagrangiano, y es que cuando ustedes están haciendo Newton, no da lo mismo, ¿cierto? Porque cambia un signo y cambia el signo de la fuerza, y eso significa que la fuerza se está ejerciendo para el otro lado. Pero en este caso, en energía, no nos interesa esta dirección, sino que lo único que nos interesa es este desplazamiento. Y eso es por eso cuando está al cuadrado, bota ese signo. ¿Ya? Entonces, con esto tenemos listo el lagrangiano. Sería un medio m, x1 punto cuadrado, más x2 punto cuadrado, más un medio m grande, xm punto cuadrado, menos medio k, así, xm menos x1 cuadrado, más x2 menos xm cuadrado. Ya. Ahora que tenemos el lagrangiano listo, podemos empezar a utilizar Euler-Lagrange para sacar mis ecuaciones de movimiento para cada variable. ¿Ok? Entonces, vamos con x1 primero. De L a de x1 está acá, ¿cierto? Solamente va a ser k por xm menos x1. ¿Ya? De L a de x1 punto va a ser simplemente, por lo que tengo acá, m x1 punto. Por lo tanto, la derivada total de L a de x1 punto parcial va a ser
x1, 2 puntos. Entonces con esto tengo lista mi primera ecuación de movimiento. Mx1, 2 puntos es igual a Kxm menos x1. Si se dan cuenta, imagínense que, por ejemplo, xm es fijo. Es decir, que la masa de la izquierda está simplemente conectada a una pared. Bueno, si xm es fijo y lo instalamos en el cero, aquí vamos a llegar a que esto es eh, menos kx1, es decir, a la misma ecuación de oscilador armónico que teníamos. Entonces recuperamos esa situación, lo cual nos hace saber que vamos por buen camino. Ahora, antes de seguir calculando, lo que yo les insto es que vean, y se pueden dar cuenta que este lagrangiano que tenemos acá es simétrico para x1 y x2. Ya dijimos que esto da lo mismo si es que está en este orden o al revés, por este cuadrado. Si yo lo multiplico por menos 1 de lo que está dentro, el cuadrado va a hacer que eso sea positivo siempre. Entonces, este lagrangiano en verdad es simétrico y esto lo puedo escribir como xm menos x2 cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo ya no tengo que calcular nada con x2, sino que simplemente va a ser el mismo cálculo que acabo de hacer, ¿ya? Entonces yo puedo llegar y decir que x2 puntos es igual a k xm menos x2. Eso es por la simetría que tiene este lagrangiano, ¿ya? Es una simetría en que yo puedo intercambiar x1 y x2 y queda igual, ¿ok? Entonces, con esto tengo dos de mis tres ecuaciones de movimiento. Me falta la de la masa del medio, de xm. Así que esa sí o sí la vamos a tener que calcular. ¿Ya? Voy a copiar este lagrangiano para que lo tengamos cerca. Siempre les recomiendo cuando tengan que calcular que siempre paren y miren lo que tienen que calcular y piensen la mejor manera de hacerlo. Porque perfectamente podría hacer esto mismo que hice acá para la masa x2, pero me hubiese demorado minutos más que quizás en un control hubiesen hecho la diferencia, ¿ya? Así que siempre que vayan a calcular, paren primero y analicen qué es lo que van a hacer. Es uno de los consejos, ¿ya? Entonces, ahora vamos con xm. Ya. xm, eh, esto Es una pregunta. dime, El resorte no le afecta a la masa grande, ¿no? ¿cómo? O sea, como que viendo la energía potencial que pusiste, no está como directamente relacionada a la masa grande o no Sí, sé, sí no está. caché. Acá está. Ah, Ahí está la masa grande, ¿ya? Así que sí le va a afectar. dale, dale. Gracias. Ok, ok. Volvamos acá. Ya. Entonces ahora vamos a ir de hecho justo con la masa grande. La masa xm. Primero la derivada parcial, hagamos la más simple primero. De L a d x m punto. ¿Cuánto va a ser eso? Va a ser m x m punto. Por lo tanto, la derivada total en el tiempo de L a d x m punto va a ser simplemente m grande x dos puntos m. Súper. Y ahora vamos con la derivada parcial con respecto a la coordenada. De L a de xm va a ser solo relacionado a esto que tengo acá. Va a ser específicamente menos k xm menos x1 más k x2 menos xm. Y esto lo puedo simplificar y va a ser menos k, sí, menos k, 2xm menos x1 menos x2. ¿Todo bien hasta acá?
Para resumir un poco, entonces, tenemos este problema. Lo que estoy haciendo ahora es sacar las ecuaciones de movimiento, para eso defino mi lagrangiano, de esta manera. Defino mis coordenadas, ¿cierto? X1, X2 y Xm. Obtengo mis velocidades para así obtener mi energía cinética y después los potenciales de cada resorte, ¿cierto? Y con eso los reemplazo en mi lagrangiano y después de obtener el lagrangiano ocupo Euler-Lagrange. Es decir, ocupo que de A de t de L a d q puntos es igual menos de L a d q es igual a cero. Y con eso llego a mis ecuaciones de movimiento. Me falta escribir la última, que son mxm dos puntos más k2xm menos x1 menos x2 es igual a cero. Bien. Entonces, con esto ya tenemos lista la parte A, tenemos lista la parte de las ecuaciones de movimiento. Entonces las voy a anotar de la misma manera que la anoté acá. Ya, de acuerdo. ¿Todo bien hasta acá? Súper. Ya. Entonces, ahora vamos con la parte B, que la parte B ya es de los modos propios. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es una astucia, se podría decir, y es que vamos a escribir mi sistema como un sistema matricial, ¿ya? Yo voy a dividir por estos M, acá, M, M, ¿y qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener que, voy a poner esto de la misma manera, ya. Voy a tener que d a de t de x1, x2 y xm menos una matriz que va a ser menos k partido por m, 0, k partido por m, 0, menos k partido por m, k partido por m, eh, k partido por m es igual a por este vector xm es igual a 0, ¿ya? Eso es lo que yo voy a tener, ¿cierto? Porque acá lo que yo estoy diciendo es que la segunda derivada temporal, es decir, esto de acá, de mis tres componentes, va a ser igual a esta matriz, que si se dan cuenta es la matriz que da cuenta de lo que está multiplicando a cada componente de este vector que me armé por el vector, que considera las tres posiciones. ¿Todo claro con ese paso? ¿Dice ahí? Ya, súper. Ya. Entonces, voy a pasar este signo menos para adentro, ¿ya? Para que no nos esté molestando. Bien. Y ahora es donde nosotros podemos instalar un ANSAT, ¿ya? ¿Cuál va a ser este ANSAT? Es decir, esta idea que nosotros tenemos, vamos a decir que mi vector x1, función del tiempo, x2, función del tiempo, x3, función del tiempo, va a ser igual a x1, x2, x3. Aquí voy a hacer un abuso de notación. Esto en verdad lo que se refiere es que son las condiciones iniciales. Pero bueno, no anotar tanto número, lo voy a anotar como x1, x2 y x3, perdón, por e a la menos i omega t, por ejemplo. Ese es nuestro ansatz, ¿ya? Eso es lo que nosotros adivinamos. Es decir, vamos a tener que nuestro vector en función del tiempo van a ser ciertas amplitudes que no sabemos a priori, x1, x2, x3,
las cuales van a oscilar todas con esta misma frecuencia, e a la menos i omega t, ¿ya? Entonces, instalando este ansatz, ¿a qué llegamos? Bueno, llegamos a que la segunda derivada en el tiempo de este vector que está acá, es decir, de x1, x2, x3, que de hecho es lo que tenemos acá, ¿ya? Si yo la anoto ahí, tiempo, 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 y acá, tiempo, 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 es igual a, ya que estos constantes son amplitudes constantes, la segunda derivada de esto. ¿Y cuánto es la segunda derivada de esto? Bueno, es menos omega cuadrado, era menos i omega t. Entonces va a ser igual a menos omega cuadrado por x1 en el tiempo, x2 en el tiempo, x3 en el tiempo. Entonces, si yo reemplazo esto, que es lo que obtuve acá, aquí arriba, ¿a qué voy a llegar? Bueno, voy a llegar a que tengo que esta matriz que yo escribí acá, está acá, menos omega cuadrado. Mi vector es igual a cero. Bueno, acá para ser riguroso es el vector cero, ¿ya? Y esto, para yo aplicar esto, en verdad acá hay una identidad, ¿ya? Una identidad. Por lo tanto, tengo que k partido por m menos omega cuadrado, cero. K partido por m, cero. K partido por m menos omega cuadrado, menos k partido por m, k partido por m grande, k partido por m grande, k partido por m grande menos omega cuadrado, por este vector igual a el vector de ceros. ¿Ya? ¿Todo bien hasta acá? Bien. Y como se pueden fijar, este sistema es un sistema que ustedes ya conocen, ¿cierto? Este sistema solo tiene solución cuando el determinante de esta matriz, que le voy a poner omega, es igual a cero. Por lo tanto, resolver este sistema, encontrar los modos propios de este sistema de osciladores, es equivalente a encontrar los valores propios, ¿cierto? De esta matriz. En verdad, los valores propios de la matriz que tengo acá. Igual tiene sentido si es que uno se da cuenta que modos propios, valores propios. Bueno, entonces, para encontrarlo, ustedes ya saben que tienen que imponer que 0 es igual al determinante de omega. ¿Ya? Entonces, ahora solo viene matraquear el determinante de la matriz. ¿Otra vez esto? ¿Alguna duda con esto? Porque como les digo, ahora solo es álgebra lineal. Es desarrollar esto y encontrar los omega, los cuales me solucionan. Ya. Entonces, vamos con esto. Que igual la idea es aplicar lo mismo que les dije antes, tratar de calcular lo menos posible y darse cuenta de que vamos a poder factorizar ciertas cosas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos el determinante? Matriz 3 por 3. Lo que hacemos es esto multiplicado por este determinante, ¿cierto? Menos esto multiplicado por el determinante de esto que está acá, sin eso, más esto multiplicado por este determinante, ¿cierto? Entonces, lo que se ve en álgebra lineal de calcular un determinante. ¿Ya? Entonces vamos con eso. Determinante entonces va a ser k partido por m menos omega cuadrado por esto que tengo acá. Bien, lo voy a copiar. Por esto que tengo acá. Menos 0 por este determinante, pero como es una multiplicación por un 0 da lo mismo. Más menos k partido por m
por el determinante de esto que tengo acá, ¿cierto? Esto de aquí. Ahí. Bien. Y ahora desarrollamos estos determinantes que tenemos ahí. Entonces esto va a ser igual a k partido por m menos omega cuadrado, factor de k partido por m menos omega cuadrado, 2k partido por m grande menos omega cuadrado, menos k cuadrado partido por m grande. Esto es menos, a ver, esto es esto, sí. Ya. Menos k cuadrado partido por m grande, factor de k partido por m menos omega cuadrado. ¿Ya? Entonces, de esta manera, ustedes se pueden dar cuenta que tengo un factor que son iguales, por lo tanto yo puedo factorizar. No es necesario que desarrolle todo eso al tiro, sino que lo mejor es ir factorizando, porque acuérdense que queremos que esto sea igual a cero. Así que lo único que tengo que hacer es que ir factorizándolo, porque si tengo una multiplicación, si hay un cero en esta multiplicación ya va a ser igual a cero. Entonces esto va a ser igual a k partido por m menos omega cuadrado, factor de k partido por m menos omega cuadrado, 2k partido por m menos omega cuadrado. Siempre vayan viendo qué es lo que pueden factorizar, ¿ya? Menos 2k cuadrado partido por m grande. Listo. Entonces, de esta manera ya puedo encontrar mi primer frecuencia propia. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto es igual a cero. Entonces, esto es igual a cero cuando esto de acá es igual a cero o cuando esto de acá es igual a cero. O las dos. Entonces, con esto encontramos la primera. Si esto es igual a cero, es solo cuando omega cuadrado es igual a k partido por m. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos nuestra primera frecuencia propia de oscilación. ¿Ya? Ahora, tenemos que encontrar las otras, ¿ya? Tenemos más soluciones, ¿cierto? Como en una matriz 3 por 3 esperamos que hayan tres valores propios. Entonces, ahora decimos ya, pero digamos que omega cuadrado no es k partido por m, ¿ya? Entonces podemos simplemente pasar dividiendo esto, ¿cierto? Lo pasamos dividiendo, entonces llegamos a que 0 es igual a esto de acá. Ya. Entonces, para resolver esta, por lo menos a mí, no se me ocurrió ya más manera de factorizarlo, sino que simplemente queda expandirlo. Pero ya no tengo que expandir todo esto acá, ¿cierto? Ahora solo tengo que expandir algo que por lo menos me va a quedar, o sea, a lo más me va a quedar a orden 2 de omega cuadrado. Así que no va a ser tanta matraca, ¿ya? Entonces, si lo expando, aquí llego a que 2k partido por m grande, al cuadrado, ¿cierto? Eh, menos omega cuadrado por 2k partido por m grande, menos omega cuadrado k partido por m, más omega a la cuarta, menos 2k cuadrado partido por m grande. Todo esto es igual a cero. Si se dan cuenta, estos de acá se van, ¿cierto? Son iguales. Y con esto a qué llego? Llego a que omega a la 4 menos omega a la 2 por 2k partido por m más k partido por m es igual a 0. Y aquí sí que puedo factorizar algo, ¿cierto? Puedo factorizar omega cuadrado y digo que omega cuadrado por omega cuadrado menos esto que tengo acá.
Entonces, de la misma manera que lo hice antes, tengo una multiplicación que es igual a cero. Eso es solo cuando esto es igual a cero o cuando esto es igual a cero. Por lo tanto, una solución es que omega cuadrado es igual a cero y la otra solución es que omega cuadrado es igual a 2k partido por m más k partido por m chica. Entonces, con esto tengo que mis frecuencias propias van a ser omega cuadrado 1, pongámosle, igual a k partido por m, omega cuadrado 2 es igual a cero y omega cuadrado 3 es igual a 2k partido por m más k partido por n. ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Entonces, sigamos. ¿Por qué? Porque obtuvimos nuestras frecuencias propias, por lo tanto ahora tiene sentido que obtengamos nuestros vectores propios, ¿cierto? Entonces, para eso, acuérdense de álgebra lineal, para obtener los vectores propios, lo que imponíamos, o lo que tratábamos de recordar, de encontrar, es un vector ABC, le voy a poner, tal que cuando yo reemplace mis frecuencias propias ahí, sea igual a el vector de ceros. Entonces, acá de nuevo, tengo dos opciones. Reemplazar al tiro en esta matriz, o sea, reemplazo omega 1 y matraqueo, reemplazo omega 2 y matraqueo, reemplazo omega 3 y matraqueo, o puedo desarrollarla simplemente, k partido por m menos omega cuadrado a es igual no, menos k partido por m c es igual a cero, k partido por m menos omega cuadrado b menos k partido por m c es igual a cero, y menos k partido por m menos k a menos k partido por m b más 2k partido por m menos omega cuadrado c es igual a c. Entonces, ahora sí yo les recomiendo ir reemplazando, o quizás pueden seguir desarrollando esto para tener una expresión mucho más simple en donde lleguen y reemplacen y encuentren al tiro las amplitudes. Porque ahora queremos encontrar cuáles son los A, B y C que me resuelven este sistema de ecuaciones para cada frecuencia propia. ¿Ya? Entonces, aquí es donde yo voy a reemplazar. Entonces, para omega 1 cuadrado, que era igual a k partido por n. Si yo reemplazo omega 1 cuadrado, como se pueden dar cuenta, esto va a ser cero y esto va a ser cero, ¿cierto? Entonces, aquí voy a llegar a que c igual a cero, ¿cierto? Porque va a tener que c, 0 menos k partido por mc es igual a cero, por lo tanto c igual a cero, ¿cierto? Y si lo reemplazo acá, en la última, como c igual a cero, se me va a ir esto, ¿cierto? Por lo tanto, ¿a qué voy a llegar? Voy a llegar a que menos k partido por m por a menos k partido por m por b es igual a cero. Por lo tanto, a va a ser igual a menos b. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi vector propio va a ser de esta manera. Va a ser a, por ejemplo, yo pongo a igual a b, menos a, cero. ¿Ya? Yo lo voy a escribir con 1, con a igual a 1. Ojo, estos vectores después se pueden normalizar. Ya no lo vamos a hacer ahora porque no nos interesa para este análisis que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Entonces, llegamos a esto. Este vector propio. 1 menos 1, 0. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Eh, le vamos a dar sentido cuando obtengamos los tres vectores propios. ¿Ya? Pero lo vamos a guardar. Entonces, el vector propio
asociado a omega 1 cuadrado es ese de ahí. Ahora, volviendo a mi sistema de ecuaciones, que tenemos acá, reemplazamos otro valor propio. ¿Cuál reemplazamos ahora? Reemplacemos omega 2 cuadrado igual a cero. Si esto es igual a cero, entonces esto de acá es cero y esto de acá es cero. Por lo tanto, esta ecuación de acá me dice que A es igual a B. No, nada que ver. Me dice que A igual a C y esta de acá me dice que B igual a C. Por lo tanto, A es igual a B es igual a C. ¿Ya? Así que el vector propio asociado a omega 2 va a ser, voy a escribir acá, omega 1 igual a, todo partido por M, omega 2 cuadrado igual a cero. ¿Cuál va a ser ese vector propio? Va a ser el vector de puros unos. 1, 1, 1. Con eso obtuve mi segundo modo propio. Y ahora nos queda el último, ¿ya? Nos queda reemplazar cuando omega cuadrado es igual a 2k partido por m grande más k partido por m pequeña. Ya. Si yo reemplazo esto, si yo reemplazo omega 3 cuadrado es igual a 2k partido por m grande menos k partido por m pequeña, como se pueden fijar, como hay un menos k partido por m pequeña, estos acá se van a anular, ¿cierto? Entonces voy a quedar con que esto de acá es 2k partido por m grande, lo mismo acá, voy a quedar con que 2k partido por m grande, y acá, no, nada que ver, a ver. ¿Entiendes? Ah, es que esto es un más, así, está bien. Entonces, un más. Ya, ahí sí. Y esto va a ser k partido por m pequeña. Bien. Entonces, resolviendo este sistema, llegamos a que, Hay una pregunta. ¿sí? ¿No esos 2k partido en m grande que están en las dos primeras ecuaciones no serían menos? No es que llegamos a que 2k más k partido por m. ¿A eso te O sea, refieres? sí, pues, cuando lo reemplazas, Ujú. te quedaría como menos. Claro, sí, eh, toda la razón. Sí, ya entendí. Sí, ese ahí y ese ahí. Claro, que sale el menos. Sí, ¿esto es cierto? sí, sí, sí. Ya, súper. Entonces, con esto, con la primera y la segunda, no necesitamos la tercera, llegamos a que 2k partido por m grande, A va a ser igual a menos k partido por mc. Y que 2k partido por m grande, B es igual a menos k partido por mc. Por lo tanto, C, por ejemplo, va a ser igual a 2m partido por m grande, A menos, y C va a ser igual a menos 2m partido por m grande, B. ¿Ya? Entonces, con esto tenemos listo, ya que estas dos son prácticamente iguales, tenemos que mi tercer vector propio va a ser 1, 1, menos 2m partido por m. ¿Ya? Se va a hacer mi vector propio asociado a omega 3 cuadrado igual a 2k partido por m grande más k partido por m. Ya. Y ahora es donde viene la parte de darle sentido físico a los resultados que obtuvimos. ¿Ok?
Vamos a copiarlo y los vamos a pegar acá, en una nueva página, para analizar los resultados. ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Entonces, vamos a hacer un dibujo de nuestro sistema. Vamos a dibujar, voy a copiar. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestro ansat es que nuestro vector era x1, x2 y xm. ¿Ya? Por lo tanto, estos modos de oscilación, lo que me están diciendo es que este 1 va a ser la amplitud de x1, este menos 1 va a ser la amplitud de menos x2 y este 0 va a ser la amplitud de este xm. ¿Ya? Entonces, de esta manera, como se pueden ver, lo que vamos a analizar es que tenemos acá positivo, negativo y cero, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que la amplitud x1 va a ser positiva, es decir, que esto se va a mover x1 para allá, por ejemplo. La amplitud x2 va a ser negativa, entonces esto se va a mover para allá esta masita, y la amplitud xm va a ser cero, así que esto se va a quedar quieto. Entonces el primer modo de oscilación es cuando está mi masa del medio quieta y las masas de los lados están oscilando así como se dice en contrafase, ¿ya? Porque una oscila para un lado y la otra oscila para el otro lado, ¿ya? Entonces, en mi primer modo de oscilación. El segundo, y todo esto oscila con una frecuencia K partido por M chica. El segundo es una amplitud 1, 1, 1. ¿Qué significa esto? Bueno, que todo se está moviendo hacia los positivos, ¿ya? Entonces aquí tengo una traslación, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo se está moviendo como un sólido hacia una dirección, ¿ok? Y lo cual calza con que tengo una frecuencia cero, ¿cierto? Si tengo una frecuencia cero, esto no se está repitiendo. ¿Por qué no se está repitiendo? Porque tengo que la molécula en verdad se está trasladando, ¿ya? Y por último, tengo este modo de acá, que es 1, 1 menos 2m partido por m grande. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que esto se va a mover en fase, estas dos masas, y esta se va a mover en contrafase con una amplitud distinta. Ojo, porque acá son puros unos, ¿cierto? Entonces todo esto se mueve con la misma amplitud, pero acá esto que tengo para la tercera masa no es la misma amplitud, no es un 1, así que se va a mover en la dirección distinta por este menos y con una amplitud distinta que va a estar modulada por la diferencia entre mis masas. ¿Ok? Si la masa m grande es mucho más grande que la masa m chica, esto con suerte se va a mover para allá. ¿Alguna duda? Porque aquí lo anterior fue matraca, ¿ya? Que dijimos, desde que instalamos el ANSAT y dijimos que el determinante, esto de acá igual a cero, todo esto fue solo álgebra lineal. Llegamos a los vectores propios y de ahí viene la parte física, que es analizar estos modos propios y darle el sentido. Entonces, el que tiene frecuencia K partido por M es algo que oscila, las masas chicas están oscilando en torno a la masa grande, ya en contrafase, algo que tiene frecuencia propia igual a cero, algo que se está trasladando, y algo que tiene esta frecuencia propia igual a 2K partido por M grande más K partido por M chico, son masas chicas que oscilan en fase en torno a esta masa grande, y la masa grande tiene una pequeña oscilación en contrafase con estas masas. ¿Alguna duda con esto? Ya. Súper. Entonces, vamos a pasar con la pregunta 2. ¿No hay dudas? Recortar esto. Ya.
mi pregunta 2, tengo un aro de partículas, ¿ok? ¿Qué significa que tengo un aro de partículas? Primero es que estas partículas, con respecto a un punto central, están a la misma distancia ya, es un aro, de la misma manera cuando teníamos el péndulo de Andronov, y cada partícula está conectada por un resorte. Todos los resortes son iguales, son de constante elástica K, y largo natural en este caso lo vamos a definir también como nulo, para simplificar el desarrollo, ¿ya? Entonces, estas partículas pueden oscilar, pero como pueden esperar, si una se mueve, va a estar tirando el resorte a la otra, ¿ya? Entonces vamos a tener estas oscilaciones igual interesantes. Entonces, lo primero, como ya les dije antes, para estos problemas es encontrar la ecuación de movimiento de una de las partículas. Ya. Entonces, vamos con el lagrangiano. El lagrangiano es T menos U, ¿cierto? Y vamos a tener que encontrar la energía cinética del sistema, ¿cierto? ¿Cómo vamos a escribir las partículas de este sistema? Bueno, los vamos a instalar en un sistema, por ejemplo, esférico o polar, ¿verdad? Para ahora no nos va a importar, ¿cierto? Va a ser polar porque hay dos dimensiones solamente de movimiento, en el que, por ejemplo, este va a ser X, este va a ser Y, este va a ser teta, ¿ya? Y las posiciones de las masas van a estar descritas por estos tetas, ya que el radio es siempre el mismo. Entonces, de esta manera, una masa va a estar en, por ejemplo, eh, digamos que R, si no puse el radio del aro, pero R grande, por teta 1, ¿cierto? La masa 2 va a estar en R. Ah, nada que ver. Eh, en R, en rotongo, ahí sí. Rotongo 1, 2, y la masa 3 va a estar en R por rotongo 3, donde rotongo son estos vectores que me están apuntando hacia la masa, ¿cierto? Son estos vectores unitarios. ¿Todo bien con esto? Ya. Se me está adelantando, ¿por qué? Porque entonces la velocidad 1, ahí sí, la velocidad 1 al cuadrado va a ser R cuadrado, teta 1 punto cuadrado. La velocidad 2 al cuadrado va a ser R cuadrado, teta punto 2 cuadrado. Y la velocidad 3 cuadrado va a ser R cuadrado, teta 3 punto cuadrado. ¿Cierto? En el fondo R es constante, así que solo estoy derivando mi vector unitario rotondo, ¿cierto? Que es el de polares. Entonces, con esto ya tengo lista mi energía cinética. La energía cinética va a ser un medio m r cuadrado de teta 1 punto cuadrado más teta 2 punto cuadrado más teta 3 punto cuadrado. ¿Cierto? Todas las masas tienen la misma, todas las partículas tienen la misma masa. Perdón. Y ahora vamos con el estiramiento de los resortes, ¿ya? Entonces, como siempre, para la energía potencial del sistema, en este caso, como un sistema de resortes, va a ser la energía de cada resorte, la energía que tiene acumulada cada resorte. ¿Cuál es la energía que tiene acumulada cada resorte? Bueno, es un medio, vamos a poner UI, por ejemplo. Ser un medio de la constante elástica por el delta de estiramiento de este resorte, ¿ya? Pero ahora, ojo, se está estirando eh, a lo largo del aro, es decir, se está estirando de manera curva. Pero a mí solo me interesa qué tan estirado está con respecto al largo natural, que en este caso es nulo. Así que yo lo que tengo que saber es cuánto vale esto de acá, cuánto vale esta distancia, ¿ya? Bueno, pero esa distancia es un arco, ¿cierto? Y nosotros sabemos cuánto vale un arco, ¿cierto? El arco que hay, este arco de acá en alfa, es simplemente
el radio por alfa, ¿cierto? Somos por trigonometría y por círculos sabemos que ese es el arco que hay subtendido en un ángulo. Pero en este caso, el estiramiento va a estar dado por la distancia entre los dos ángulos, o sea, es decir, la diferencia entre los dos ángulos. Entonces, simplemente mi potencial va a ser el potencial, la suma de todos los potenciales, ¿cierto? Y va a ser un medio. K, todos tienen la misma constante elástica, de teta 1, digamos que este es teta 1, este es teta 2 y este es teta 3, menos teta 2 al cuadrado por R cuadrado, ¿cierto? Porque creo que antes lo había notado mal, el potencial es un medio K por delta de todo eso al cuadrado. ¿Ya? Entonces con eso tengo cuánto está estirado este resorte de aquí. Más teta 2 menos teta 3, ¿cierto? Que es esto que está acá. El cuadrado por R cuadrado. Más esto que está acá. Que va a ser teta 3 menos teta 1 al cuadrado R cuadrado. Entonces con eso tengo listo mi energía potencial. ¿Por qué? Porque va a ser un medio K R cuadrado, 1 menos teta 2, ¿alguna duda hasta acá sobre cómo obtuve mis energías, cualquiera de las dos? Porque ahora solamente queda escribir el lagrangiano y empezar a obtener las ecuaciones de movimiento. Ya, súper. De acuerdo. Entonces, con esto tengo lista mi lagrangiano. Listo mi lagrangiano. Ver el brillo. Ya. Y ahora solo queda utilizar Euler-Lagrange. Se me quedó pegado esto. Solo queda usar Euler-Lagrange para obtener las ecuaciones de movimiento. Y aquí es donde yo les voy a decir lo mismo que les dije antes. Hay una cierta simetría que tiene la ecuación, así que vamos a obtener una ecuación de movimiento nomás, ¿ya? Y las otras van a salir de manera análoga. Lo que les recomiendo es que igual ustedes lo hagan para convencerse de que esta ecuación es simétrica hasta cierto punto, así que podemos encontrar de manera más o menos inferir cuáles van a ser las otras ecuaciones de movimiento. Ya, entonces, para teta 1, de L a D, teta 1 punto, ¿cuánto es? Va a ser M R cuadrado, teta 1 punto. Por lo tanto, D a dt de L a D teta 1 punto va a ser M R cuadrado teta 1, 2 puntos. ¿Ya? Y ahora, de L a D teta 1 va a ser igual a, aquí nomás tengo teta 1, ¿cierto? Es igual a menos K R cuadrado por teta 1 menos teta 2 más teta 3 menos teta 1. Bien. Y esto es igual a menos K R cuadrado de teta, no, esto es con un menos. 1 cuadrado menos teta 2 menos teta 3. Por lo tanto, por Euler-Lagrange tengo que M R cuadrado
teta 1, 2 puntos, menos KR cuadrado, teta 1 cuadrado, menos teta 2 menos teta 3 es igual a 0. Puedo simplificar este R cuadrado, ¿ya? Dividir por SM y voy a llegar a que teta 1, 2 puntos, más, no vale menos. No, nada que ver esto en 2, perdón, ahí sí. Menos 2 K partido por M, teta 1, más K partido por M, teta 2, más K partido por M, teta 3, es igual a 0. Con eso llegó a la ecuación de movimiento para teta 1, ¿cierto? Ok, entonces de esta manera, de esta misma manera, lo voy a hacer ahora porque es literalmente el mismo cálculo, podemos llegar a que teta 2, 2 puntos, menos 2K partido por M, teta 2, más K partido por M, teta 1, más K partido por M, teta 3 es igual a 0, y teta 3, 2 puntos, menos 2K partido por M, teta 3, más K partido por M, teta 1, más K partido por M, teta 2 es igual a 0. ¿Cierto? Las mismas ecuaciones de movimiento, solo que se extienden a las otras variables, ¿cierto? Por la simetría que tiene la ecuación. Si se dan cuenta, lo que es importante es que esta parte de acá es simplemente el oscilador armónico cuando no hay acoplamiento, ¿cierto? No, a ver, que hay algo raro. Ah, sí. No. Es que Euler Lagrange es d a de t, L a de teta 1 punto menos de L a de teta 1. Entonces este menos de acá se cancela con eso. ¿Ya? Vieron los signos al revés. Por eso es bueno parar y analizar los resultados a los que uno llega, ¿cierto? Habían quedado los signos al revés, pero uno para y uno ve en qué falló. Entonces ahora sí, esta ecuación de acá es la ecuación de el oscilador armónico sin acoplamiento, ¿cierto? Un oscilador armónico que tiene dos resortes. Entonces, tiene sentido, ahora sí tiene sentido el resultado al que habíamos llegado, perdón por eso. Entonces tenemos lista la parte A, tenemos nuestras ecuaciones de movimiento, ¿ya? Y ahora para la parte B vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, es decir, definir que este sistema es del estilo d cuadrado a dt cuadrado de teta 1, teta 2, teta 3 es igual a una matriz, ¿cierto? Por teta 1, teta 2, teta 3. Entonces, ¿cuál va a ser esa matriz? Bueno, omega va a ser simplemente, omega va a ser 2K partido por M, 2K partido por M, 2K partido por M, menos K partido por M, menos K partido por M, K partido por M, menos K partido por M, menos K partido por M. ¿Cierto? Porque 2K partido por M en la primera, ¿cierto? El 1, 2K partido por M en la segunda y 2K partido por M en la tercera. Entonces, esa va a ser mi matriz. De la misma manera que la obtuvimos en la 1. ¿Alguna duda con cómo obtuve la matriz? Ya. Entonces, si no hay dudas, ya sabemos que resolver y encontrar las frecuencias propias es lo mismo que encontrar los valores propios de esta matriz, ¿cierto? Así que ahora simplemente vamos a decir que 0 es igual al determinante de 2K partido por M menos omega cuadrado. Voy a copiarla mejor. No voy a estar todo el día acá escribiendo K partido por M. Ya. Omega cuadrado menos omega cuadrado menos omega cuadrado. Entonces encontramos ahora las frecuencias propias de la matriz, ¿vale? Vamos a calcular el determinante. Entonces lo tenemos que imponer.
2k partido por m menos omega cuadrado por esto que tengo acá. Más k partido por m por el determinante de esta matriz, ¿cierto? Menos k partido por m por el determinante de esta matriz que tengo aquí. Ya. Y ahora, de nuevo, desarrollamos los determinantes. Como pueden ver, esta matriz ya no es tan amigable porque no tiene ceros, entonces tenemos que simplemente seguir desarrollando el determinante. Ya. Entonces, esto es 2k partido por m menos omega cuadrado. Estos acá van a ser que sea al cubo menos 2k partido por m menos omega cuadrado por k cuadrado partido por m cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que me va a dar esto de acá. Em, más menos, ¿cierto? Porque acá hay un menos. eh, k partido por m cuadrado cuadrado 2k partido por m menos omega cuadrado menos k partido por m al cubo, y es lo que tengo de esta matriz de acá, menos k partido por m al cubo, ¿sí? Ujú. Eh, menos k partido por m cuadrado 2k partido por m menos omega cuadrado. Ya es solo desarrollar el determinante, aquí es donde hay que estar bien atento porque los errores ocurren. Menos 2 por... Ya. Y acá hay un 3. Ya. Entonces, em, llegamos a este sistema de acá y honestamente, a priori, no se me ocurre cómo simplificarlo sin tener que desarrollar todo. Mm. Porque no les quiero desarrollar todo porque si no, no vamos a estar acá todo el día. Bueno, ya. No les voy a desarrollar todo el determinante porque en verdad no es el propósito de desarrollar todo un determinante, pero esto se puede hacer. En el fondo lo que van a quedar una ecuación de omega a la 6, que es decir, van a quedar una ecuación de omega cuadrado al cubo, ¿ya? Que eso es lo que le va a interesar. Entonces, mediante
harto desarrollo ya, para que alcancemos a ver la parte más física. Van a llegar a que omega cuadrado, uno va a ser cero, si lo podemos ver acá, debería poder verse acá, ¿cierto? En el fondo, con el desarrollo, si es que este cálculo del determinante está bien, no nos vamos a fijar mucho en eso. Vamos a llegar primero a las frecuencias propias, 1 omega cuadrado, 1 es cero, y van a llegar a una ecuación cuadrática, porque van a poder factorizar este omega cuadrado, y la otra ecuación cuadrática, de la misma manera que le hicimos en la pregunta uno, va a ser que omega cuadrado, 2,3, es igual a, va a llegar a algo como 6k partido por m, más menos raíz de 36k cuadrado partido por m cuadrado, menos 36k cuadrado partido por m cuadrado. No sé si es que, o sea, asumo que esto es así, o sea, este cálculo está bien, pero si no, lo que sí sé es que a esto tiene que llegar, ¿ya? Entonces, esto de acá se les va a ir a cero, ¿cierto? Y acá es donde va a ir la parte que más me interesaba llegar ahora, porque calcular un determinante completo de una matriz 3x3 no tiene mucha física en esto. Pero van a llegar a que la frecuencia 2 y la frecuencia 3 van a ser iguales, ¿ya? Bueno, esto significa que el problema tiene degeneración, ¿ya? Así se llama. Y la degeneración es cuando tenemos estas dos frecuencias propias, las cuales tienen el mismo valor, ¿ya? Y vamos a ver qué consecuencias tienen, ¿ok? Entonces, tenemos que nuestras frecuencias propias son estas, de acá. Y ahora lo reemplazamos en nuestra matriz para obtener los valores propios. O sea, los vectores propios, perdón. O los modos propios también. Tenemos. Oye, Edu, una pregunta. ¿Sí? Y no hay nada que uno pueda asumir eh, antes de haberse lanzado a encontrar los valores propios, considerando que esta matriz es simétrica. No se me ocurre así como a simple vista. Así, a mí por lo menos ahora no se me ocurre. O sea, obviamente Y esta en los, simetría que tiene la matriz es parte de lo que causa que tenga esta degeneración el problema. Pero no sé si es que hay alguna propiedad, así como documentada, que explique o que me permita saber que estos son los vectores, los valores propios. Puede ser, porque como tú dices, esta matriz es como bien simétrica, entonces puede ser que se sepa ya de por sí por esto, pero no se me ocurre así como una propiedad como conocida. Por lo menos yo no he visto ninguna. vale, gracias. Ya. Entonces, reemplacemos nuestros valores propios para llegar a nuestras ecuaciones. No los voy a, o sea, los voy a reemplazar al tiro porque esta es más simple, ¿ya? Si reemplazo que esto es igual a cero, ¿cierto? Que omega cuadrado es igual a cero, voy a llegar a que 2k partido por m por a menos k partido por m por b menos k partido por m por c igual a cero. Bueno, aquí voy a llegar después, voy a llegar a lo mismo, k partido por m a más 2k partido por m b menos k partido por mc igual a cero y menos k partido por m a menos k partido por m p más 2k partido por m c es igual a cero. Va a llegar a esas tres ecuaciones, ¿cierto? Ujú. Ya. Entonces, si se pueden dar cuenta, yo puedo simplificar todo esto k partido por m, que es lo único que hacen es molestar. Por lo tanto, llega un sistema que es
2A menos B menos C igual a 0, menos A más 2B menos C igual a 0, y menos A menos B más 2C es igual a 0. Bueno, ¿qué ABC me resuelve esto? Podemos ver al tiro el 1, 1, 1, ¿cierto? Lo cual tiene sentido porque de nuevo tenemos una frecuencia propia igual a 0, ¿cierto? Acá reemplacé omega igual a 0. Si reemplazo 1 acá, tengo 2 menos 1 igual a 0, así que todo bien. Así que el vector propio asociado a omega 1 igual a 0 va a ser el vector 1, 1, 1. De nuevo se repite que tengo una frecuencia igual a 0, entonces mi modo propio es el de traslación, ¿cierto? Y vamos a ver cómo se va a ver esto en el anillo. Ok, y ahora vamos con la segunda, que la segunda es más interesante. ¿Por qué? Porque si reemplazo que, voy a copiarla, si reemplazo que omega cuadrado 2,3 es igual a 3K partido por M, como se pueden dar cuenta acá, 2K partido por M menos 3K partido por M, ¿cuánto va a ser? Bueno, va a ser simplemente menos K partido por M. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, yo voy a poder simplificar todo esto menos K partido por M y voy a llegar a un sistema de ecuación que va a ser A más B más C igual a 0. Todo eso 3 veces. 3 veces. ¿Ya? Porque todas las filas y las columnas, de hecho todas las componentes de esto son iguales. Así que voy a llegar a este sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, de acá, lo único que pueden hacer es decir, ya, si despejo esto, voy a decir que C va a ser igual a eh, menos A más B. Entonces, su vector va a ser A, B, menos A más B. Pero, esto no es como muy, no nos dice mucho, ¿cierto? Porque tenemos más parámetros libres. Bueno, acá lo que pueden hacer es decir, ya, bueno, yo voy a elegir que para uno C va a ser 0, ¿ya? Entonces, si C es 0, yo escojo C igual a 0, por lo tanto, A va a ser menos B, por lo tanto, un vector propio va a ser 1, menos 1, 0. Y después también puedo elegir, por ejemplo, que que, no sé, B igual a 0. B igual a 0, por lo tanto, ¿a qué voy a llegar? Voy a llegar a que esto es 1, 0, menos 1. Si se dan cuenta, estos dos vectores de acá me resuelven este sistema, ¿cierto? Si digo que esto es 1, 1 menos 1 más 0, eso es 0, ¿cierto? Y si yo reemplazo este de acá, también me resuelve el sistema, porque esto es lo mismo. 1 más 0 menos 1 igual a 0. Así que está bien. Estos vectores propios que tengo acá son soluciones de mi sistema, así que son vectores propios efectivamente asociados a esta frecuencia propia, ¿ya? Entonces, esto es lo que va a pasar cuando haya degeneración, ¿ok? Cuando haya degeneración, ustedes van a quedar con un parámetro libre, ¿ya? Van a quedar con un parámetro libre y por eso van a tener que ahí definir, ya, yo voy a hacer este 0, entonces por lo tanto estos dos cumplen esta relación y después también puedo hacer que este otro sea 0, así que estos otros dos cumplen esta relación. ¿Ok? Esto es lo que les va a pasar cuando tengan un problema con degeneración, y es que van a tener que estas frecuencias iguales van a producir esta libertad al escoger estos vectores propios, ¿ya? Pero ojo, siempre para asegurarse, comprueben que estos vectores propios a los que llegamos, de la misma manera que yo lo acabo de hacer, resuelven el sistema propio, ¿ya? El sistema cuando la matriz menos la identidad multiplicada por la frecuencia al cuadrado. ¿Ya? ¿Todo bien con esto?
ojo, que creo que antes lo dije de otra manera, pero ojo que estas son las frecuencias al cuadrado ya. Entonces, si esta frecuencia es esa, por ejemplo, en verdad, o sea, la frecuencia al cuadrado es en verdad la frecuencia de la raíz cuadrada, ya. Parece una nimiedad, pero si les piden la frecuencia, tienen que poner lo de la raíz cuadrada, ya. Bueno, y más menos, pero en verdad para una frecuencia eso da lo mismo, porque una oscilación para un otro lado, en verdad, siempre va a llegar al mismo punto, ¿ya? Entonces, analicemos nuestros modos propios asociados a estas frecuencias propias. Tenemos que omega 1 cuadrado es igual a 0, da ese de ahí, y omega 2,3 cuadrado igual a 3k partido por m, va a dar estos dos de acá, 1 menos 1, 0, y 1, 0 menos 1. Ah, lo otro, recordando álgebra lineal, como se pueden dar cuenta, estos modos propios, tanto estos como sí, estos de acá, empecemos con esto, que todas las masas son iguales y no tenemos como esa aplicación para que el primero. Si se dan cuenta, estos vectores propios efectivamente son una base. Ya ustedes pueden escribir cualquier vector A, B y C como una combinación lineal de estos tres. Tiene relación con lo que les decía al inicio del auxiliar, y es que en verdad los modos propios son una base que sirve para describir estas oscilaciones del sistema. Pero bueno, démosle sentido, como les decía antes, a estos modos propios. El primero va a ser el de traslación, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una masa acá y otra acá, por ejemplo, ya por el resorte, todas las masas van a ir, digamos, hacia allá, con la misma intensidad. El ángulo, porque ojo, acá estamos tratando con teta, y teta es un ángulo, ¿cierto? Va a ir siempre todas en la misma dirección. Entonces el sistema va a estar el aro y van a estar todas las partículas rotando, ¿ya? Con la misma velocidad y con la misma amplitud, ¿ya? Omega igual a cero, así que no hay oscilaciones, ¿ya? Entonces, ahora, vamos eh, vamos con el segundo modo propio, que es este de acá. En este, lo que tenemos, voy a copiar y lo voy a pegar acá, es que la masita 3 va a estar quieta. Entonces, si esta es la masa 3, esta la vamos a dejar quieta, y las otras dos van a oscilar en contrafase, ¿ya? Entonces una va a oscilar para acá y la otra va a oscilar para allá. ¿Ok? Ese va a ser mi segundo modo propio. Y el tercero, a ver, déjenme ver algo. Mm. Eh, el tercero, por lo menos el resultado al que nosotros llegamos, va a ser, lo voy a copiar, va a ser que la segunda masa, esta, y la otra oscilan en contrafase. Ahora, en lo que yo hice, si queremos ser bien rigurosos, y de hecho cuando les dije que esto era una base, hay un solo tema que queda como en el tintero. Y es que esto es una base, pero no es una base ortogonal. ¿Ya? ¿Se acuerdan de lo que era una base ortogonal? Una base ortogonal es que el producto punto entre cada vector de la base, a ver, si piden los modos propios, entonces hasta terminar con los dibujos. Sí, basta terminar con los dibujos. Ya. Esto no es una base ortogonal, ¿ya?
Eso es como más de datos, porque en verdad, como más adelante se van a dar cuenta que este último nos sirve entregarlo así. Por lo que les decía, de que no es una base ortogonal. Si hago este punto S, voy a llegar que efectivamente es cero, ¿cierto? Bueno, si hago que este punto S efectivamente va a ser cero porque queda uno por uno, uno por menos uno, entonces cero. Pero ojo, este con S ya no es cero el producto punto, es uno. Entonces, como esta no es ortogonal, en verdad este modo propio es solución del sistema, pero después, más adelante, más en el futuro, si es que quisiesen describir las oscilaciones que tiene el sistema en una base de modos propios, en verdad lo que deberían hacer es ortogonalizar esta, mediante lo que ustedes vieron en álgebra lineal, que es el método de Gram-Schmidt, que se utiliza para ortogonalizar los vectores, ¿ya? Esto más adelante, ya esto es un dato, tengo entendido, no sé si el profe les mencionó en la clase, pero yo tengo entendido que eso no se ve acá, por lo que tengo entendido. Pero les sirve, o sea, para que sepan. Entonces, cuando uno ortogonaliza esta base en verdad, uno llega a que, salvo constante, el tercer modo propio va a ser 1, 1 menos 2. Ojo, esto es dato, ¿ya? No quiero que se enreden con esto. Y si es que este fuese el modo propio, en verdad lo que llegarían es que una se mueve así, la otra se mueve así y esta se mueve mucho para allá. Eso es simplemente, ¿ya? Pero nosotros llegamos a estos modos propios de esto. Ojo, que lo de ortogonalizar vectores es algo que se ve en álgebra lineal, así que si es que les pedimos que lo ortogonalicen, deberían poder ortogonalizarlo. Pero tengo entendido que no entra, no sé. Pero eso, llegamos a las frecuencias de oscilaciones, ¿ya? Que supimos que estaban degeneradas, así que el hecho de que estén degeneradas me generan estas que se me complejiza un poco el sistema en ese sentido. Uno dice, hay dos frecuencias iguales, entonces, re simple. Pero no, para encontrar los modos propios, o sea, sí, los modos propios, quizás se complejiza un poco el sistema. Pero, ¿eso hay alguna duda con respecto a lo que vimos hoy día? En estos 4 minutos de clase que quedan, voy a tener, para de compartir. Una Edu, pregunta. Ah, ¿Sí? tú primero. gracias. En la primera pregunta, ¿por qué fue que habíamos escogido el ANSATS y después en la segunda, ¿por qué no lo hicimos? Es que es hacer el mismo paso, porque en la primera nos dimos cuenta que cuando escogíamos ese answer, llegábamos a que encontrar las frecuencias de esta oscilación era lo mismo que resolver el problema de autovalores de la matriz. Ya. Entonces, ¿Y siempre nos va a dar eso entonces? ¿cómo? ¿O usualmente entonces va a pasar eso? Sí, o sea, siempre encontrar los modos propios es resolver los autovalores y autovectores de la matriz. En la primera lo quise hacer así con todo el desarrollo para que quedara como más explícito de dónde viene que hay que resolver estos autovalores. Ya, gracias. Ustedes pueden decir, para encontrar las frecuencias propias y los modos propios de oscilación, resuelvo el problema de autovalores y de autovectores de la matriz. Pero me parecía importante que supiesen que viene de eso, viene de imponer un ansat en que tengo estas amplitudes las cuales oscilan y de aquí, cuando yo impongo ese ansat, encuentro que estas amplitudes, estas frecuencias se obtienen, son simplemente los autovalores de mi matriz de este sistema de ecuaciones. Por eso, ¿había otra duda? Sí, si por ejemplo hubiese pequeñas oscilaciones, también se puede hacer encuentros lagrangianos y calculo pequeñas oscilaciones a partir de ahí. ¿Cómo? ¿Desde O sea, Lagrangiano o desde las ecuaciones de Euler-Lagrange? desde las ecuaciones de Euler-Lagrange, encuentro la Claro, ecuación de movimiento y ahí. claro, sí, encuentran las ecuaciones de movimiento y ahí le pueden aplicar las pequeñas oscilaciones, encuentran la ecuación linealizada y ahí obtienen
ahí obtienen su sistema y de nuevo es lo mismo. Su sistema linealizado, ¿ya? Porque, ojo, Vale, gracias. esto de que tienen una matriz por un vector, si es que tienen, por ejemplo, arriba tienen teta 1, teta 2 y coseno de teta 2, de teta 3, por ejemplo, ahí ya no les sirve este sistema matricial, ¿cierto? Los sistemas matriciales son sistemas lineales. Así que la gracia es que ahí ustedes dicen, ah, ya, yo no puedo resolver esto así de manera, este sistema no lineal, ¿cierto? Un sistema no lineal cuando tiene el seno, el coseno o cuadrados, en el fondo polinomios de sus variables, pero por lo tanto asumo que hay pequeñas oscilaciones y resuelvo el problema lineal. Y ahí sí les debería quedar algo que ustedes lo puedan expresar como una matriz por un vector. Buenísimo. Gracias. Bueno, ya. Entonces, si no hay más dudas, voy a parar de grabar. Muchas gracias.